Bien, hoy deben posesionarse los nuevos magistrados y van a ejercer desde el jueves, me imagino, en Sucre. Está con nosotros el doctor Ramiro Sánchez Morales, que es abogado especializado en Derecho Constitucional, Comercial, Civil y Corporativo, y ha sido juez en su momento. Lo voy a saludar. Querido Ramiro, ¿cómo te va? Mario, muy buenos días a toda la audiencia y a los televidentes de este prestigioso programa. Ajá. Tú eres un abogado, has sido juez, ahora estás dedicado a la actividad privada. Sí, ahora estoy en el ejercicio libre de la profesión, también soy árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y doy cátedra en varias universidades, sobre todo en tema de posgrado y trabajando siempre en temas relacionados con mi profesión. Ajá. Ahora, ¿qué te parece? Ya habíamos hablado con mucha gente en torno a el mamarracho que es esta elección de jueces. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Deberían elegirse? Bueno, es una posición que he mantenido siempre, ¿no? Por eso no he participado en ninguna de estas elecciones, porque no estoy de acuerdo con este sistema de elecciones. No es el propio, las elecciones judiciales no es el camino idóneo para elegir a las altas autoridades nacionales. El fracaso del 2011, del 2017 es absolutamente manifiesto, ¿no? Entonces los resultados nos están dando la razón. Tú recuerdas, se ha llevado adelante un referendo, se ha intentado llevar un referendo constitucional para hacer esta reforma, pero no ha ido adelante, obviamente, porque se necesita pues un apoyo económico, se necesita una infraestructura para llevar adelante, pero no se ha llevado. Entonces, pero la idea es que sigamos trabajando y sigamos caminando en función de retomar, vías que sean más idóneas, vías que lleven adelante a lo que se llama, ¿no?, la independencia del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, porque así como marchan las cosas ahora, esa independencia, entre comillas, tiene muchas dudas, muchas interrogantes. Ahora bien, y han habido dos, bueno, esta es la tercera, pero han habido dos, sin mayor problema, con mucho ausentismo, porque el gobierno de Evo Morales manejaba todo. Manejaba listas, manejaba Congreso, manejaba todo. Y ahora que se han visto con que no han podido reunir los 2/3, nos hemos encontrado con esto. Ha habido más participación, pero creo que cuando han empezado a surgir esas opciones que han tenido algunos aspirantes a magistrados de frenar todo, las han utilizado, sin mayor problema, ¿no? Claro, obviamente lo que pasa es que no ha habido pues la voluntad política, ¿no? No ha habido la voluntad política para llevar este camino en función de lo que señala la Constitución, ¿no? Porque la Constitución te establece un tiempo y la ley electoral, por ejemplo, manda al legislativo de que tome todos los recaudos necesarios para que se realice la elección judicial antes de que cumplan el mandato los magistrados de los altos tribunales nacionales. Y eso no se ha llevado adelante. Se ha recurrido, se ha manoseado la justicia constitucional y bueno, estos son los resultados, poco halagüeños. Es evidente que hay una participación, pero esta participación mayoritaria se ha dado en función de una protesta al sistema, no un apoyo propiamente a los elegidos, sino una protesta, sí, de que el sistema no funciona. Y de lo que han tratado es de llevar adelante esta elección con una oferta de postulantes que ha salido como ha salido, ¿no? Ahora bien, hay una objeción muy, muy fuerte a aquella determinación constitucional de autoprorrogarse. ¿Qué dice la Constitución? Recuérdale a la gente, por favor. No pueden prorrogarse, ¿no? Nadie. Por supuesto. La Constitución señala que el mandato de los magistrados de los altos tribunales de justicia, o sea, en este caso hablamos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, nos señala que el tiempo de funciones son de 6 años.
sin derecho a ser reelegidos, y estas autoridades cesan en su mandato en el momento en que cumplen el tiempo. Los Ese 6 es su años. mandato, claro, los 6 años. Ese es un mandato En este constitucional. caso, deberían cesar pasado mañana. No, debían cesar el año pasado. Ah, el año pasado, No, claro. perdón, el 2 o 3 de enero de 2023 ya debían haber cesado. Claro. Ahora bien, hay una determinación constitucional, no sé cómo se llama esto en todo caso, que señala que una vez que hayamos ido a las urnas y una vez que se haya posesionado el nuevo tribunal, todos los demás cesan en sus funciones, ¿no es cierto? Claro, yo me voy a permitir leerte lo que dice expresamente la Declaración Constitucional, que para mí es inconstitucional. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, en su punto 4 de la parte resolutiva, dice, se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio de manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el órgano electoral plurinacional, conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional. ¿Qué quiere decir? Han habido las elecciones, sí, hoy día es la posesión. No es la posesión, es la entrega, es la entrega de credenciales. Es entrega de credenciales. La posesión se tiene que hacer el primer día hábil de enero. El jueves 2 de enero el sería jueves 2 de enero que los van Sucre. a, pues claro, en Sucre los van a posesionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, de acuerdo a esta declaración constitucional, sí, entonces en ese momento ellos cesan sus funciones. Los autoprorrogados. Todos, absolutamente todos. Aquí en la resolución no se habla de elecciones parciales, no se habla de nada. Aquí sí, una vez posicionados, hay 4 aquí lo más candente es el Tribunal Constitucional. Ramiro, permíteme, bueno, un pequeño corte, por favor, luego los mensajes, vamos a entrar específicamente en este tema. Vamos al corte, por favor. 8 de la mañana con 48 minutos, dialogando con el doctor Ramiro Sánchez. A ver, estamos en la parte más interesante de esto. Uno, hay un principio básico en derecho de que nadie puede juzgarse a sí mismo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y cuando hablamos de esta declaración constitucional, estamos hablando de que independientemente de la prórroga que disponen para el Tribunal Supremo de Justicia, y no se refieren para nada, por ejemplo, al tema del agroambiental y del Consejo de la Magistratura, pero bueno, es otro tema. Pero en este caso, ellos mismos, el mismo Tribunal Constitucional se está prorrogando. Por eso el común de la gente dicen los autoprorrogados. Nadie puede fallar en causa propia, eso es un principio de derecho. Nadie puede ser juez en su propia causa, pero en este caso, en los hechos, sí se ha dado. Es decir, aparece un ladrón y dice, ok, yo me voy a juzgar, soy inocente, y ahí se acabó. Por No, eso no se puede hacer. Claro, también puede decir soy ladrón. Sí, pero no va a pasar, ¿no? Eso no va a ocurrir. Ahora bien, estos mismos señores se han hecho el harakiri por lo que estoy viendo. Es decir, han firmado esta resolución diciendo el primero, luego de las elecciones, terminan su mandato. No habrá la posibilidad que estos señores digan, no, pero es que no han habido elecciones en otros lugares. No, es que el tema, a ver, este es un tema, desde mi óptica, de interpretación constitucional, ¿no? La resolución, la declaración, como lo he leído, es clarísima. Dice, se eligen y se posesionan, nosotros terminamos nuestro mandato. Ellos ya han terminado el mandato y no hay interpretación que pueda revertir esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que de acuerdo al 410, principio que en derecho constitucional se llama la supremacía constitucional, la jerarquía normativa, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. En teoría. Ya,
No, en la práctica tiene que ser así, porque, Bueno, sí, porque pues. si no es una constitución semántica. Claro. Lo que tenemos que hacer es aplicar la constitución en la realidad. Entonces, cuando hablamos de la constitución, sí, en la constitución no se habla de elecciones por departamentos. Las elecciones por departamentos es desarrollada a través de una ley, la ley del Tribunal Electoral. Pero en este caso hay que aplicar la constitución. Entonces, qué dice la constitución? Dice la constitución que tienen que ejercer los titulares y en ausencia de los titulares los suplentes. Ah, bien, eso empieza a clarificar. Claro. Porque aquí lo que se ha elegido es titulares y suplentes. Se ha elegido, claro, en cuatro distritos. Claro, lo que pueden argumentar ellos es que no. Esos señores suplentes son suplentes de los que van a estar. No pueden ser suplentes de quienes no han sido elegidos. Pueden decir cualquier cosa, esto es Bolivia. No, pero el 197 es claro y te lo voy a leer. Las magistradas y los magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán remuneración y asumirán funciones exclusivamente en caso de ausencia del titular o por otros motivos establecidos en la ley. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que hay magistrados titulares y hay magistrados suplentes. Entonces, en este caso tenemos 4 magistrados titulares que se van a posicionar y tenemos 4 magistrados suplentes. Ahora bien, ¿cómo llenamos, o sea, digamos, el fundamento esencial para dictar la declaración constitucional ha sido el vacío de poder? Ahora ya no existe el vacío de poder, Mario. Ya tenemos 4 magistrados. Pero dime una cosa, son 9, ¿no? Los magistrados. Sí, 9. Se han elegido a 4. Correcto. Estos 5 tendrían que irse, los autoprorrogados. Tienen que irse. Y 4 suplentes que han sido elegidos asumir y hacer quórum. Claro. Hay una cosa, bueno, primero con 4, a ver, vamos a ver un poco la historia. Cuando asume el MAS el gobierno, sí, entonces se crean vacíos, sobre todo en el tema del Tribunal Constitucional, y durante mucho tiempo el Tribunal Constitucional funcionó con 3 magistrados. Y nunca se habló de vacío de poder, nunca se habló de nada. Funcionó, o sea, irregularmente, pero funcionó. En ese entonces no habían salas, se decidía por mayoría del Tribunal Constitucional, pero el tribunal funcionó hasta el momento en que por decreto del gobierno de Morales, sí, se designa tanto a magistrados del Tribunal Constitucional como a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En este momento se habla de vacío de poder, pero ¿de vacío de poder para qué? Para resolución de casos que requieren la mayoría de votos del Pleno del Tribunal Constitucional. Pero perfectamente con 4 magistrados pueden funcionar 2 salas para todo el tema de acciones tutelares, que es el mayor porcentaje, sobre todo amparos constitucionales y acciones de libertad, que es la mayoría de causas que mueven el Tribunal Constitucional. Pero ahora bien, hay una norma ¿cómo se llama? Hay una norma en la ley electoral que previene, que dice que cuando no puedan ejercer sus funciones el diputado, o sea, los parlamentarios, parlamentarios o los asambleístas que se llaman ahora, el titular, no hay ni titular ni suplente, a pedido del interés del partido titular, o sea, se pueden habilitar a otros. Entonces, por analogía, es simplemente hacer eso, es habilitarlos. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, la Constitución los permite. Se quieren aferrar, o se pueden pretender aferrar a la ley electoral, pero la ley pues no está encima de la Constitución, Mario. El 410 constitucional es claro. O sea, aquí tenemos legítimamente elegidos 4 titulares y 4 suplentes. Entonces, mientras no se desarrolle la elección en estos 5 departamentos, estos 4 suplentes perfectamente pueden asumir la situación y tenemos 8 magistrados, con lo cual el Tribunal Constitucional funciona. Claro, pero Periquito que no ha podido participar en la elección en algún departamento puede recurrir ante un juez de mínima cuantía, estoy exagerando, ¿sí? En qué sé yo, en Ribera Alta y frenar todo esto. No podría. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué derecho tiene para impugnar eso? ¿Qué derecho tenía para impugnar los otros si han frenado elecciones? Ninguna, igual las han frenado. Claro, las han frenado porque no ha habido pues una aplicación,
una intención o una intencionalidad de aplicar la Constitución. Porque si hubiera habido una intención de aplicar la Constitución, entonces las resoluciones que ha dictado tanto el Tribunal Constitucional como las salas constitucionales hubieran preservado el bien mayor constitucionalmente impuesto, que es el tiempo de vigencia de estas personas en los diferentes cargos de los altos tribunales, pero no lo han hecho. Han sido fallos ambiguos, fallos más a conveniencias personales, atendiendo temas que en los hechos han dado lugar a caprichos personales antes que al interés nacional, que pero es lo que importa. Ningún capricho personal podría haber funcionado sin el visto bueno del Poder Ejecutivo. Bueno, ese es un tema que podemos inducir, ¿no? Obviamente, me imagino que, como siempre, en este sistema, en este gobierno, en el anterior, desde que se ha creado la República y en cualquier país del mundo, siempre para los políticos es una tentación poder capturar el tema del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que ese control no sea tan rudo o tan duro y les permita salir adelante. Entonces esa tentación está presente y obviamente se ve reflejada nomás pues en algunos fallos. Me adelanto algunos días. Hoy es la entrega de credenciales, el jueves el presidente seguramente va a estar en Sucre, va a tomar el juramento, es el presidente que toma, ¿no?, el juramento a los nuevos jueces. ¿Y qué va a ocurrir? Los anteriores, los 5 anteriores van a estar presentes. ¿Alguien le va a decir, señor, su mandato ha terminado y váyase? ¿Y van a asumir los 4 suplentes? Pero, Mario, la declaración constitucional es clara. Tengo claro lo de la declaración. Claro. ¿Qué crees que vaya a ocurrir? ¿Eso va a ocurrir? Lo veremos. Pero ya hay un tema que tiene que la gente, que las personas, damas y caballeros que se dedican a la política tienen que pensar 2 cosas fundamentales. Primero, tienen que pensar en el país, en nuestra Bolivia. Y al pensar en nuestra Bolivia, segundo, tienen que pensar en la confianza de la gente. Entonces, la gente, de una u otra manera, a pesar de que no tienen mucho interés en el tema de administración de justicia, no tienen mucho tema, pero en todo caso, estas actitudes, si es que se dan, están socavando la confianza, están socavando el sistema democrático, estamos jugando con fuego. Entonces, ¿qué? Como yo le decía a algún amigo que se dedica al tema político, le decía, el problema a veces de ustedes es que miran el bosque y no miran el árbol y no el bosque. Y lo peor es que miran el árbol que les conviene. Y eso no lo haría un estadista, porque un estadista está pensando en lo de ahora, en lo de mañana y en el futuro del país. Ramiro, ¿qué me has dicho? Eso es ideal. Eres catedrático en universidades, ¿no? Claro, sí. Ejerzo la docencia. Tengo la impresión que estás hablándole a tus alumnos, teoría pura. Puede ser teoría pura, pero Mario, en algún momento tiene que calar, en algún momento nos tienen que escuchar. Ya hemos estado sentados, hemos estado quietos mucho tiempo, pero en algún momento nosotros hemos dejado que estas cosas vayan sucediendo, pero es momento de que nosotros hagamos conocer nuestras opiniones. Hay la libertad de expresión. Mi opinión, yo estoy opinando libremente, yo quiero lo mejor para mi país, para mis hijos, para mis nietos. Todos podías meterle un Padre Nuestro en este instante, pero yo tengo la impresión yo tengo la idea de que va a haber, qué sé yo, de que los 5 no se van a ir. Podría apostar, pero es ilegal apostar, a no ser que tengas permiso para las apuestas aquí. Pero mucho me temo que esto no va a ocurrir, porque lo que has hecho es teorizar. Bien, bonito, es interesante, es la Constitución. Pero esto es Bolivia, no lo creo. Bueno, de todas maneras, esto no solo pasa en Bolivia, ¿no? Pasa en muchos países, pasa en el mundo entero. Si tú revisas Venezuela, Nicaragua... pero estamos... ya son ligas mayores, ligas mayores, pero bueno. Hay lugares donde sí se respeta. A ver, ¿cómo viene? Veremos cómo viene la mano, pero la idea es siempre el exhortar, ¿no? O sea, la vida no termina hoy día, la vida continúa. Y no te olvides que la vida, Mario, es energía de ida y de vuelta. Lo que se hace, se responde. Y ya no somos chicos, como dicen, ya no somos changuitos, pero hemos visto en todo el transcurso de nuestra vida
cómo han ido pasando las cosas y cómo la gente ha ido nomás, la vida le ha ido cobrando la factura de lo que han ido haciendo en la vida. Y va a pasar eso con ellos, con nosotros y con todos. Bueno, te agradezco mucho por haber venido aquí al Café de la Mañana. Un gusto volver a conversar contigo, querido Mario. Un saludo para los televidentes y para la audiencia, y aprovechando esto, pues que nos llegue un 2025 pleno de abundancia, pero sobre todo en democracia. Y veremos a ver qué pasa con este tema, y la idea es que apliquen la democracia y apliquen la Constitución. Bueno, gracias, Ramiro. Vámonos a la pausa.